Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Te invitamos a vivir tu propia aventura en la ciudad del río y del estero, con espacios acuáticos donde familias se entretienen y divierten. Una ciudad tropical que permite descubrir su mágica naturaleza en manglares, cerros y una exótica variedad de flora y fauna. Vive la acción del ecoturismo y sus excursiones, porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador Muy y a buenas tardes con todos. Te No estoy invitamos a segura si vivir ya tu estamos propia aventura comenzando. en la ciudad del río y del estero, con Me espacios disculpo donde por el familias pequeño se error entretienen y divierten. de Una ciudad tropical logística. que Me permite presento, mi nombre es descubrir Leila su López. mágica naturaleza en Soy manglares, la cerros editora y una principal exótica variedad de de la flora y fauna. JLA Ediciones. Vive la Somos una acción del editorial ecoturismo y sus excursiones, que porque en básicamente ha Guayaquil nacido a una través de los experiencia esfuerzos vale más avances que siguiendo 1000 de la Universidad de las imágenes. Artes, entre los cuales se encuentra mi persona, nuestro director Jefferson Cabrera. Nos acompaña en este momento Solange del Pozo, ella también es miembro del grupo. Y nos acompaña también Jorge Tigrero, docente de la Universidad de las Artes y autor del poemario La luz del tu amor, el cual vamos a presentar en este momento. Para comenzar, conversar también un poco más. Jorge Tigrero es periodista y docente, comienza su trayectoria literaria a la corta edad de 8 años a través de la ficción en prosa. A los 12, bajo una lluvia de agosto, escribió su primer poema y desde ya esa lejana noche no ha dejado de crear. Mezclando realidad y ficción, sus creaciones abren la puerta a mundos de sensaciones, sueños, luz y oscuridad. Entre los títulos que ha publicado, como les mencionaba anteriormente, el título es La luz de tu amor, el que nos convoca en esta tarde. A través del juego de figuras literarias, Tigrero propone un retrato personal de su experiencia, compuesto por 3 partes, El color del amor, Destellos del alma y Razón de vivir. Este libro es, en sí mismo, un himno al amor. El encuentro con la persona amada, la paz, la libertad y la felicidad que provoca esta reunión. A través de la rima y la cadencia, el autor eleva las situaciones cotidianas que se viven con la pareja, describiendo lo trascendental y lo ilírico, que pueden hallarse en los gestos más sencillos, como el contacto con la palma de la mano o el rozar del cabello del otro. En uno de los poemas, la voz anuncia: las hojas danzan al compás del viento nocturno, mis dedos acarician tu cabello de seda, recorro el contorno de tu cuello, pensando en que cada detalle es un trazo perfecto. Pero no se queda solo en los momentos del día a día. Este poemario también busca expresar lo inefable de ese sentimiento, desde el momento en que ves su nacimiento, a través de una mirada, a través de la simple presencia, hasta cómo esto se trasluce en la vida, volviéndolo atemporal, y además de eso también rompiendo un poco con lo que es la noción del espacio. En otro poema nos encontramos un amor infinito, alejado de cualquier tiempo, un momento instantáneo, el primer segundo del Big Bang, un latido que parte en dos del universo. Además de esto, como les había mencionado, tenemos también aquí presente al autor y nos gustaría también conversar un poco con él, que nos cuente acerca de su experiencia de creación. Bien, muchas gracias, Laila, Solange, y quiero iniciar saludando a todos. Aquí hay personas que me han acompañado a mí desde antes de mi primer libro y con los que he podido compartir en la docencia y también con los que he podido compartir día a día, incluso en la creación. Antes de abordar el tema que nos viene a colación hoy, quiero decir unas pequeñas palabras porque para mí este año ha sido, y para todos, bastante duro, pero estamos aquí saliendo adelante y bueno, quiero dedicar no solamente esta jornada, sino todas las letras a la memoria de mi tío Carlos, mi tío Augusto y también de mi abuelito Juan, que este año, bueno, ahora está en el cielo cuidándonos, ¿no? Y la luz de tu amor para mí fue realmente ese brillo que necesitaba en un momento muy difícil, donde parecía que no había ni siquiera atisbos de un rayo de sol. Dentro de esa jornada tan dura, concentré mi mente en aquellos instantes que me permitieron a mí encontrarle un camino
a la vida realmente, tomando la inspiración del amor no solamente para mí, sino para que aquella persona que lee uno de mis poemas lo pueda hacer suyo. Y lo que siempre digo, la poesía se vuelve infinita cuando toca un sentimiento y el de cada lector, en cualquier verso o en cualquier época. Solange. Grandes palabras. Dígame, bueno, chicos, Jorge, quisiera preguntarte, ya que nos hablas mucho del amor en este texto, quisiera que si me podrías resumir qué es el amor para ti a la final. Para mí el amor lo he plasmado en algunos de estos versos pensados, algunos incluso como una serenata, como una canción para esa persona que uno ama. Yo escogí un pequeño verso de un poema que se llama El origen. El resplandor incandescente de tu cuerpo, una antorcha rebosante de sensualidad y deseo. Con solo verte caminar con tanta naturalidad, caigo rendido a tus pies. Para mí el amor es el origen de todo, el motor de la vida. Si no, no tenemos que asociarlo solo a una persona. Debemos de asociarlo también al amor a la familia, al amor a lo que se hace, pero siempre es eso que nos llama a seguir. Podemos estar en un momento, como dije hace un momento, gris, en un momento donde pareciera que nada fluye, pero gracias a esa fuerza que es intangible, podemos levantarnos y seguir. Y en tu texto se ve mucho este contraste, o sea, como que viene saliendo de un contraste bastante oscuro y solo se enfoca en la luz, se enfoca en los buenos momentos. Pero, ¿cómo expresar estos buenos momentos, este amor? ¿Por qué en poesía? ¿Cómo definirías la poesía? Para mí, como autor, he encontrado en la poesía esa voz que yo necesito para poder transmitir aquellos sentimientos, aquellas emociones, aquellos pensamientos que han marcado mi rumbo. He tratado de que todo lo que la vida me da lo pueda transmitir a través de los versos. Como bien acabaste de decir, Solange, el momento de oscuridad, digamos, traté de reflejarlo en el libro anterior, en Claroscuro. En aquel libro me concentré en cambio en aquellas postales de vida que tenían esos momentos grises que de una u otra manera todos hemos vivido, pero en un momento gris de vida, traté de iluminar mediante la mejor manera que yo puedo, que es que mi voz se escuche a través de una canción, de una armonía que a veces puede ser muy directa, otras veces puede ser a libre interpretación, pero para mí cada verso, la poesía es esa voz para transmitir mi sentir. Y ahorita que mencionas la música, ¿verdad? Sí, a Entonces, ver. nos gustaría saber un poco más de qué géneros inspiraron tu poesía, qué música es la que llama y si podríamos, no sé, tener algún ritmo o algún referente para algunos de tus poemas. ¿Qué música nos recomiendas? Justamente para mí la música va desde mis primeros recuerdos. Recuerdo cuando tenía que ir a la casa de mi abuela y de la casa de mi abuela acá al hogar de mis padres. Ese trayecto donde en aquellos momentos el bus pasaba buena música, para mí era una inspiración total porque pude empaparme desde pequeño de la salsa, del rock en español, que me marcaron tanto en el sentido que, por ejemplo, entendí que la salsa es el único ritmo que puede llenar de alegría algo cuando la letra es muy triste en muchas ocasiones. Entonces, esa sonoridad se quedó tan en mí que he logrado inspirarme, por ejemplo, en la Suprema Corte, me he inspirado también en los grandes referentes para mí de rock en español, Charly García, Luis Alberto Spinetta, y también el rock mexicano, Saúl Hernández, Real de 14. He encontrado en esa sonoridad que me la brinda a mí la balada rock y también cierto toque muy especial de lo latinoamericano, la voz a mis poemas. Tuve la oportunidad de musicalizar algunos de ellos y presentarnos incluso en el Festival de Artes al Aire Libre con un blues que estaba en el anterior libro que se llama Cash. En el de acá hay algunas que yo la tengo clarísima en mi mente, ese sonido que quiero darle y espero en algún momento poderlas dar a conocer. Perfecto. Y, por ejemplo, ¿has tenido la oportunidad en algún momento de conocer a estos cantautores, a estos referentes musicales? Porque igual a en el mundo del arte nos terminamos conociendo en algún momento, así sea de pasada.
Sí, para mí ha sido una de las experiencias que me hace recordar estos versos donde creemos que la vida es como una espiral, ¿no? Donde uno piensa que no hay un camino, pero realmente el camino está ahí, hay que saberlo encontrar. Claroscuro me llevó a México por situaciones también del ámbito de la docencia, que aprovecho a invitar a todos. Mañana también vamos a estar en la feria en una presentación muy especial donde vamos a poder compartir otro libro, pero muy enfocado en la docencia y lo que se necesita en estos tiempos. Pero retomando esto, tuve la oportunidad de viajar a México por unas cuestiones también de la docencia y en un evento pude compartir con un gran poeta que admiro mucho, que se llama Arturo Mesa, y le pude regalar uno de mis textos también a un grupo que para mí es de lo mejor que existe, que se llama La Barranca. También pude compartir con toda la banda y entregarles también mi libro, dialogar acerca de poesía, de literatura y básicamente ese tipo de situaciones para mí, si me las cuento ahora, y no me las creería, pero realmente cada libro me ha llevado por un camino que para mí es fundamental, no solamente para poder conocer a alguien que uno admire, sino para poder llegar a aquellas personas que gustan de los sentimientos y de leer. Y para mí siempre es gratificante cuando alguien lee un verso mío, no para que me reconozcan, sino porque logro entender que ese sentimiento ya forma parte de una colectividad y eso para mí significa muchísimo. Perfecto. Laila, ¿tienes alguna pregunta que hacerle a Jorge? Está el Jorge, micrófono. está apagado. Ujú. Ya. Sí, disculpen, había un Entonces, poco Sí. de ruido ambiental. ¿hay algo que... Habías Sí, mencionado la gran musicalidad de la que gozan tu poesía, tu inspiración musical. ¿Podrías conversarnos un poco respecto a lo que serían tus referentes literarios? Porque también leyendo el poemario me parece que hay una gran cercanía en esta expresión lírica con grandes poetas del romanticismo, por ejemplo, también una, una cercanía con algo del modernismo en la forma en la que estos sentimientos son exaltados. Sí, entre mis grandes referentes siempre voy a nombrar a Mario Benedetti. Para mí, esa transición que hay entre una poesía de lo cotidiano y también algo de protesta, que bueno, en este libro no hay, pero lo estoy escribiendo y también he dejado ciertos retazos de, por ejemplo, una inspiración que él me dio con su gran poema, Un Padre Nuestro Latinoamericano. Eso para mí me marcó y me sigue marcando. Y también, hablando un poco más de lo ecuatoriano, yo quiero resaltar la palabra nuevos, el adjetivo nuevos, a veces tacha como que son los que recién inician, pero yo admiro profundamente a personas que creo que están por aquí, creo que está Eduardo León, Kerly Palacios, Gabriel Solórzano, por nombrar algunos. Yo me he empapado de su arte y son personas con las que he podido compartir y leer, por ejemplo, a veces con esto de las redes sociales, versos cortos y también el libro, por ejemplo, de Kerly, El desvelo de mis versos, para mí siempre me van a dar como un chocolate caliente para el alma. Y también, retomando un poco la pregunta, indudablemente Cortázar, no lo vamos a ver tanto aquí en este libro, pero en el anterior, sus historias de cronopios y famas y esa inspiración para esa voz en cuanto al relato corto, siempre me va a mí a marcar, ¿no? Y también puedo mencionar a José Cruz, que quizás no es tan conocido aquí, pero en el ámbito de la poesía, en el ámbito latinoamericano, a mí también me marca porque da también ese puente entre la literatura y la música. Además de la adaptación musical que nos habías mencionado, ¿has pensado quizás una adaptación en otros géneros artísticos? Por ejemplo, podría ser lo audiovisual, quizás una obra de teatro. una Sí, pintura. justamente este libro hizo ese primer abordaje. Si bien nació en este encierro tan gris, tuve la idea y siempre la he tenido de combinar diferentes artes a través de los versos. He logrado la transición con la música, acá empezaron a aparecer ciertas ilustraciones, imágenes que complementan los versos, pero mi idea está proyectada a tratar de que cada concepto que yo planeo en un libro esté acompañado de ilustraciones. Estoy trabajando en un proyecto que me inspira mucho, que es acerca de una historia de ficción que tiene ciertos componentes sobrenaturales que siempre le he pensado en un cortometraje
¿quién quita una película? Espero en algún momento lograrlo. Tengo eso desde hace mucho tiempo, como que esa voz que me dice, sí se va a poder, pero ten paciencia, y es lo que estoy haciendo con estos libros, tratar de ir combinando y formando esa visión de combinar todas estas ramas artísticas. Se ha podido también interpretar un poco en el teatro también, en la presentación de Claroscuro. Había una adaptación eh, corta, pero bastante fuerte, acerca de uno de los poemas, donde hablábamos de este detalle de la tramitología, de hacer fila, de esa espera y de todo eso que nos vuelve a estar metidos en esta sociedad, de estar haciendo fila. Y ese tipo de cosas se llevó un poquito al teatro, y aspiro poder seguir marcando eso. Para mí, estos versos, lo que pienso siempre es en imágenes. ¿De dónde este poemario, mejor dicho, perdón, este poemario tiene una gran, tiene una gran carga de lo personal? Quizás suena un poco confesional. ¿Podrías comentarnos un poco de dónde viene esta experiencia, de dónde proviene, cuál sería la musa que inspira tu poesía? Sí, como indiqué, a pesar de el origen de esto fue en una soledad donde había un sentimiento bastante difuso, me concentré en el recuerdo del amor. En este caso tiene nombre, creo que está aquí, se llama Alexandra. Me inspiró recordar esas imágenes donde cada elemento me permitía revivir ese instante. Por ejemplo, he puesto estos capítulos de este libro porque son esas imágenes y esas postales que nos rememora, por ejemplo, lo valioso que es a veces caminar de la mano con la persona que tú quieres, o por ejemplo tener esa postal tan hermosa de la luz del amanecer en el contorno de la persona que tú quieres, viéndola descansar. Ese tipo de imágenes que evocan el amor que siento por ella, considero que es universal, y desde la concepción de lo que está aquí, desde la portada, para mí era como regalar un ramo de rosas, pero que cada uno de estos poemas sean ese regalo para ese ser amado, y que se pueda también considerar una especie de serenata. Cuando he escuchado a personas leer estos poemas y dedicárselos a las personas que aman, y a mí me significa mucho, porque ese era el mensaje, en ese encierro, en eso de no poder estar y darle un abrazo a la persona que amas, regalarle un poema o todo un sentir, en este caso conceptual, a través de este homenaje al amor, que considero yo que he logrado plasmar todo lo que sentí ahí, dejando de lado eso gris y dando esta luz hacia lo que en mi sentir nace hacia ella. Solange. Sí. Jorge, he visto mucho poesía, aparte del acercamiento personal, un juego de varias figuras retóricas, varias figuras metafóricas también. Por ejemplo, tu poema Contemplación, nos juegas bastante con esto de el amor siendo igual que el universo y que solamente un fragmento de este puede incluso partirlo en dos. Entonces, me gustaría que hables un poco de las figuras literarias, las figuras retóricas que has utilizado dentro del texto. Gracias, Solange. Justamente ese poema, Contemplación, yo lo que trato siempre es de hablar en imágenes. Para mí las imágenes son la base de mis poesías, que tienen que ver con sentir. En Contemplación, por ejemplo, cuando hablaba de la danza de las nubes saludando un nuevo día, los colores del atardecer, el rocío que brota del centro de la tierra, la inocencia de un bebé jugando en libertad, todo esto evoca a ese sentir originario, ¿no? Ese primer amor que uno tenía en la parte del seno de la madre. Y luego hago un salto temporal, porque también me gusta jugar con esas figuras, para volver a pintar con palabras esa imagen que está en mi memoria, ¿no? Porque luego hablo de iluminando tu belleza, revelando para mí un momento sagrado, único y absoluto, cuando al despertar abres tus hermosos ojos y contemplo en tu mirada las razones por las que vale la pena vivir. Ese juego de metáforas que saltan de un pasado hacia ese presente que estoy contemplando,
y hacia ese futuro de lo que yo digo de que me gustaría seguir viviendo por esto, es para mí el principal camino de muchos de estos poemas, hacer ese salto en la memoria del lector para que también pueda recordar. Y para mí la metáfora y el juego temporal son lo que trato siempre de conectar con lo que escribo. Perfecto. Y otra cosita también que me gustaría que nos ayudaras. Hay algunas preguntas del público para irlas respondiendo ahora. Claro. Hay chicos que nos están preguntando que se están estancando en sus textos. Entonces, ¿tú qué les aconsejarías para que continúen su lectura? ¿Cómo incentivarías la lectura? O sea, y desde tu punto personal también, ¿cómo es que te motivas a seguir nutriéndote de otros autores? Sí, lo del estancamiento es algo que cuando nos toca, a veces, no solamente por cuestiones de estoy escribiendo y considero que me bloqueé, puede estar asociado a problemas personales, a situaciones laborales, a ese estrés que a veces nos tiene con la soga al cuello. Lo que yo recomiendo es que si está la inspiración, démosles esa pausa para poder retomar luego de liberarnos un poco en la mente, ¿no? Porque puede ser que si forzamos eso, luego el poema vaya por un camino que no era el adecuado. Lo que siempre recomiendo es que evitemos forzar a la creación. Si consideramos que estamos haciendo algo forzado, muy probablemente vamos a seguir un camino que no es el nuestro. Y yo siempre incentivo no solamente a mis estudiantes, sino a toda persona con la que comparto, a que encuentre esa voz. Cada uno de nosotros tiene una voz, un talento definido. Y si lo encontramos, tengan por seguro que vamos a hacer lo mejor posible y que vamos a topar sentimientos. Entonces, lo que aconsejo es que si uno siente ese bloqueo, permita darse otro sentir, pensar en otra cosa para retomar, porque si le damos ahí hasta creer que va a salir o va a volver algo de la nada, lo más probable es que sigamos un camino que no es nuestro. ¿Tú crees que ese tipo... Continúa, por favor. Por ejemplo, lo que me acabas de decir, Jorge, ¿tú crees que también sería aplicable en la poesía? O sea, cuando estás escribiendo poesía más allá de solo textos literarios, de que tienes que en verdad buscar otros caminos, o qué es lo que le recomendarías a alguien si desea escribir poesía. Bien, por ejemplo, para escribir concretamente poesía, lo primero que yo recomiendo es que leamos mucho, ¿no? Y no solamente leer poemas de alguien, sino de que abramos nuestra mente y a todo lo que encontramos dentro de los libros le encontremos esa sonoridad que a veces se encuentra incluso en la prosa, pero también que busquen y que encuentren en referencias que tengan a la mano. Como yo lo conecto siempre con las canciones, encontremos cómo esos versos a través de esa sonoridad llegan a ese coro que se nos mete en la cabeza. Ese tipo de situaciones para mí es como que la primera parte. Y la segunda, por supuesto que sí, es leer a grandes autores referentes, dependiendo también de la consideración que cada quien tenga, pero lo que quiero recalcar a todos los que me escuchan es que si tienen ese deseo de escribir, no lo dejen, escriban. Hay que escribir, tengan un tiempo para maravillarse con lo que existe a nuestro alrededor y encontrar siempre la oportunidad de no perder ese sentir. Si yo tengo una idea y voy en el bus, sacar el celular, bueno, nos pueden robar, pero ahí lo puedo escribir y dejarlo para que el olvido no se te lo lleve, porque recuerden que cuando la inspiración está, no va a ser quizás en nuestra habitación, puede ser caminando, puede ser incluso esperando el bus, pero no dejemos que se vaya. Escribir, escribir y escribir. Hay otra pregunta del público que nos está haciendo, y él pregunta específicamente sobre cómo se llega a escribir una buena poesía. ¿Podrías comentarnos acerca desde tu experiencia? Bien, los adjetivos para mí, bueno o malo, siempre son una marca. Yo considero, desde mi punto de vista, es que si lo que escribes genera un sentimiento y te provoca a ti una emoción, ten por seguro que va a transmitirse. Puede ser que alguien te critique, que alguien te diga, pero eso que estás escribiendo es muy cursi, o lo que estás escribiendo no tiene tal o cual característica en cuanto a la figura retórica, etcétera. Lo que tienes que pensar es que si tu sentimiento está plasmado ahí, la forma puede ser que luego se pula, pero si está lleno de sentimiento eso,
ten por seguro que va a causar emoción. Lo otro que yo aconsejo para empezar a escribir poesía es tratar de no dejar de lado solamente la emotividad, porque si bien te puede causar mucho énfasis ser emotivo, también hay que tratar de darle un lineamiento a la formulación de los versos, leer cómo se estructura, tener mucho cuidado con las puntuaciones, con la manera de concatenar las ideas y siempre pulir ese estilo hasta que llegue algún punto en el cual tú ya sepas cuál es el camino que a tu criterio es el que debes seguir. Perfecto. Bajo esa misma nota de lo que nos estaba comentando, una, un espectador nos pregunta, ¿existe la mala poesía? ¿Qué considera usted? Eh, Normalmente yo considero, en lo particular, que cada uno tiene sus temas preferidos. Si yo, por ejemplo, escucho a alguien que dentro de sus versos está ofendiendo a alguien o está dejando constancia de que su postura es la única importante en el mundo, yo soy libre de decir, no estoy de acuerdo, respeto, te escucho, pero ya sé que ese tipo de poesía o de creación no la voy a seguir consumiendo. Pero catalogar de malo considero que es un error, en el sentido de que puede ser que esa búsqueda, ese camino que puede generar muchos seguidores, sea la vertiente de esa persona. Si voy a ponerme en el plano del profesor que va a calificar algo, ahí es distinto, porque voy a tener que ver desde la puntuación, las faltas ortográficas, si realmente cumple con los criterios establecidos para calificar la forma de un poema, eso es totalmente diferente. Pero lo bueno y lo malo es muy subjetivo. Lo que yo siempre defiendo es el respeto y transmitir sentimientos sin ofender al otro. Okay. Listo. Jorge, una preguntita. Yo estaba también así como que escuchando cómo ibas a relacionar tus poemarios con el audiovisual y me gustaron bastante tus referentes porque, bueno, mi experticia también es el audiovisual. Entonces, me gustaría saber con qué películas, con qué cortos o con qué autores del área de estos artes audiovisuales podría tener tu poesía. Eh, Siempre he tenido el sueño de hacer animación vinculada, por ejemplo, a lo que el creador, que para mí, bueno, ya no está con nosotros, un maestro, se llama Satoshi Kon. Él ha hecho excelentes trabajos como Paprika, de donde se embeben algunas películas que cuando uno no conoce el origen considera que, por ejemplo, lo creó Christopher Nolan, ese tipo de tomas de la realidad, etcétera, cuando realmente fue Satoshi Kon. Pero tampoco digo que hay una copia o lo que sea, sino que el origen para mí, cuando vi la producción de Satoshi Kon, incluso no solamente en la parte así de lo onírico, sino también en la parte de historias bien narradas, como Los Padrinos de Tokio, por ejemplo, para mí es lo mejor y yo quisiera hacer algo en esa vertiente, contar una historia por ese camino. Los Padrinos Okay. de Tokio es hermoso. Sí. ¿Podrías decirme alguno de tus versos que podría acoplarse a Los Padrinos de Tokio? Déjame, me pusiste porque justamente ahí hay amor y un amor que es el que yo deseo transmitir también, que no solamente lo concentren en una persona, sino que se debe transmitir más allá de las palabras realmente. Déjame tratar porque sin hacer spoiler, esa película lo que trata de evocar es justamente que el amor no tiene fronteras y que independientemente de lo que uno crea, puede llegar a dar la vida por una persona. Y eso es lo que yo considero esencial. Creo que este podría estar asociado justamente a eso, a no creer que somos perfectos o que el amor debe basarse en una perfección. Y eso se llama recordatorio. A veces el día trae vientos de dudas, de miedos y desconfianza. La vida a veces tiene colores opacos, noches tristes, silencios punzantes, personajes que tratan de ocultar el sol con un dedo. El error está en no saber distinguir lo que realmente importa en esta vida. Olvidar que en un segundo todo puede cambiar. Puedes descubrir el más grande tesoro o perder todo por dudar. He cometido errores, dejarme llevar por temores, profundas equivocaciones, no sintonizar la voz de tu corazón que siempre me habla con sinceridad. Es cierto que la duda a veces vuela muy cerca,
No debemos darle importancia porque en ti encuentro la verdad, el sentimiento puro y real de cada latido. Jamás impregna de falsedad. Lo siento tanto, sé que es una frase a veces repetida. Lo siento tanto, mi amor, pero este es un recordatorio de que cuando la duda salte, mi mente debo aclarar, sintonizar tu voz y escuchar nuestras sonrisas. Este recordatorio de amor jamás fallará. Hermoso, hermoso. La, ver- Laila, la verdad ¿algo? es que sí. Hay otra pregunta del público. Eh, Dice, ¿cómo evalúas en la actualidad la poesía ecuatoriana? ¿Se está reformulando, estancando? ¿Hay nuevos aires? Hay nuevos aires. El problema, y sin ánimo de, por ejemplo, herir alguna susceptibilidad, es que a veces estamos muy concentrados en querer cada quien destacar y no importa el cómo. Y eso es un problema. Considero que lo que se tiene que hacer es unirse, unión, y también evitar siempre como que creer que hay unos astros por ahí de ciertas personas que ya están muy enraizadas en las presentaciones, en los momentos culturales, etcétera, porque hay un grupo de personas con los que he podido compartir que son personas que se la juegan, que apuestan por su escritura. Por ejemplo, está Eduardo León, que lleva 2 libros, bueno, tiene 3, también tiene una vertiente que no es poética, pero es genial y tiene poesía erótica, que a veces uno dice, pero eso de ahí, pero realmente imaginar no solamente con el efecto del morbo, sino de lo que es realmente seducir, para mí eso es algo que llama mucho la atención y a su vez es digno de escuchar. Pero, como repito, aquí hay un problema que considero gracias a estos pequeños actos que se van dando, estamos tratando de romper con esas personas que hacen esa barrera de que si no sigues este sello, no vas a salir adelante, o si no me sigues a mí, etcétera. Eso creo que es lo que nos está matando. Y deberíamos romper a esa gente que ya debería estar con signo de caducidad y avanzar. Ok, la verdad es que estoy de acuerdo con lo que mencionan. Otra pregunta del público que también nos hacen. Un libro más intimista. No, no te escuché. ¿Sí? A mí o Sí, a Laila. Ah, no sé, al quien preguntó, no le escuché. Ah, ya, Laila, entonces prosigue. Laila, no sé. sí, ok. Ah, La pregunta del público que iba a mencionar era acerca del estilo, de cómo se da cuenta de cuando ha adquirido como autor un estilo, qué es lo que marca el estilo del autor en general. Sí, esa pregunta primero con la práctica. Una persona que muchas veces empieza tratando de emular lo que admira, lo cual es válido. Al inicio, como dije, cuando tenía estas sonoridades de pequeño, que yo decía, pero qué genial ese ritmo, o qué genial esa frase, indudablemente en lo primero que uno escribía retomaba ciertos sonidos o ciertas palabras y terminaciones, pero el estilo es a través de desapegarte de esa metáfora o esa analogía que yo pongo de cuando uno anda en bicicleta, ¿no? Uno cuando anda en bicicleta tiene esas rueditas atrás, o como cuando mi papá me cogía aquí del cuello para que no me caiga, y uno siente esa seguridad. Uno dice, yo escribo así porque admiro a esta persona, digamos que esas son tus rueditas de la bicicleta, pero cuando tú te concentras en decir, no, yo quiero apartarme de eso, no por el asunto de negarlo, sino como para decir, esto es realmente mío. Yo no encuentro aquí en lo que he escrito algo que le provenga a otro. Ahí nace esa voz y esa voz es propia. Cada uno se da cuenta de eso. No hay un momento en que tú digas, ya he escrito 30 poemas, entonces al 31 ya está mi voz. Puede ser que lo encuentres al número 20 o al número 50, pero solo se consigue escribiendo. Como lo dije anteriormente, si no escribimos, si no estamos pendientes como una antena de todo lo que realmente nos inspira, va a ser bastante complicado porque siempre vamos a repetir algo o a esperar una aprobación, lo cual también en particular considero de que pueden cerrarte 50 millones de puertas, pero tú tienes que sentir más fortaleza de confiar en lo que haces y no buscar la aprobación de alguien o de algo. Ok, entonces, Jorge, una de las preguntas también del público es si tú consideras tus textos, especialmente este último libro, como algo más intimista, algo más interno de tu yo expresado ya en palabras.
Sí, realmente cuando yo recuerdo cada poema de dónde proviene, pero trato de dejar una parte de mí aquí, porque solo así siento que soy honesto con el lector. Porque si yo emulo algo, algo que no siento o algo que realmente es solo producto de lo que creo que va a pegar, estoy mintiendo, estoy vendiendo una mentira. Y yo trato de que cada libro deje una parte de mí, quizás de un pensamiento que en algún momento me causó mucho daño, o en este caso un sentir que me iluminó en ese instante y que lo mantengo, es lo que yo dejo plasmado en lo que escribo. Por ello considero de que cada libro siempre va a estar con una parte muy íntima mía y a su vez que haga ese encuentro con el lector, para que no sea solamente algo que lo voy a comprender yo o que me causa satisfacción a mí, sino que tenga esa posibilidad de tocar alguna fibra en otra persona y generar emoción. Otro espectador menciona, comprometido con el ideal de seguir produciendo poesía, seguir acercándose al arte como tal, ¿cómo se ve dentro de 5 años? Bien, primero con el doctorado ya terminado en la parte de la educación y tomando lo que dije de romper estas barreras que nos están a veces asfixiando para no permitir salir, hacer un evento que ponga en el punto de mira a la participación de Ecuador a nivel internacional, ir con una delegación a una feria de libro o plasmar algún encuentro. Lo he tratado de hacer en la parte de la educación y creo que esa semillita está creciendo. En la parte de la poesía hemos generado eventos, hemos generado cuestiones, pero considero que ir a otro país y dejar allá un evento de nosotros, creo que es lo que aspiro que en 5 años se pueda hacer, donde uno diga X nombre de festival con autores ecuatorianos, hace presencia en otra tierra. Y eso es lo que aspiro y tengo fe de que se va a poder. Ok, entonces, una última pregunta para poder cerrar. Pregunta de espectador a sí mismo. Ujú. ¿Cómo le gustaría que sus lectores lo recuerden? Ah, esa es una pregunta. A ver, podría decir que con una sonrisa, pero realmente no es que quiero hacerlos reír, pero pienso yo que me recuerden como aquel autor que en algún momento, bajo, alto, les dio tranquilidad. Considero que una de las cosas que más buscamos todo ser humano es eso, sentir que lo que estamos viendo o lo que escuchamos nos da esa tranquilidad que te haga olvidar de los problemas, como aquel autor que con un verso por ahí llegó a una fibra que le dio esa tranquilidad que a lo mejor necesitaba y que no sea una cuestión que alimente grises, sino que mi lectura, mis textos le den paz o le den alegría y sentir el refuerzo de alguna emoción, que me recuerden como ese autor, no con ese autor conflictivo, sino como ese autor que es positivo y que busca siempre dejar una luz en algún momento en la vida de los lectores. Ok. Solange, ¿te gustaría agregar algo más? Tenemos una pregunta del público que nos indica, como autor, ¿usted realiza poesía con alguna propaganda política o social? No, la palabra propaganda va siempre vinculada a algún político, ¿no? Pero yo Claro. no, he tenido, bueno, en Claroscuro sí hay algunos poemas que hablan de ese sentir que tengo acerca de lo que realmente nos oprime. En otro libro, que, bueno, voy a hacer un spoiler de mucho futuro, que se va a llamar El Reino Animal, sí hablo de ciertas cuestiones que a veces nos están consumiendo, ¿no? Yo considero, y tiene un nombre particular esta figura, eh, particularismo. Eso es nos está matando. Cada persona piensa que lo que uno siente, lo que uno desea, lo que a uno no le gusta, es el universo. Y enarbolamos una bandera en la que si es que la otra persona me mira mal o no lleva el color que a mí me gusta, ya es un opresor y enarbolando ese tipo de cosas decimos que somos pacíficos. Esa no es una postura política, considero yo, pero creo que es algo que a veces nos está consumiendo y cada vez más nos hace pensar en eso de que ya tú si sufres, yo estoy bien, y si tú me ves mal, ahí te ataco, y si me pides ayuda, no te ayudo. Eso para mí
considero que es algo que nos está consumiendo. No es una postura política, pero lo he escrito en algunos poemas, todavía no tantos, más adelante saldrán algunos más, donde sí dejo esa visión que tengo acerca de los males que nos consumen en el día a día. Listo. Y para ir cerrando también, eh, nos gustaría que como autor nos digas cuál es tu color y comida favorita y cómo te ves de aquí en algunos años. Ya, a ver, mi color favorito, bueno, yo soy barcelonista, bueno, ahí voy a tener baja de seguidores, pero soy barcelonista, es el amarillo, pero tenía el color negro. Y en cuanto a comida, tendría que decir que la comida que preparaba mi abuelita, que preparaba mi tía Marina, pero también voy a decir, y hay que decirlo así, a veces yo soy muy así pésimo la palabra técnica es melindroso para la comida, pero debo de valorar mucho que mi padre durante mucho tiempo ha estado en la cocina y lo que él hace para mí es maravilloso. No solamente por decir que puede ser como hace 1000 años ¿cómo era? Un maduro con una papa y un queso, pero eso para mí era el cielo, porque básicamente él se esfuerza y eso es invaluable. Rara esa Y respuesta de maduro con... Y lo último que dijiste fue de dónde, qué aspiro o algo así, ¿no? Lo que ¿cómo entendí. te ves de aquí en unos, qué sé yo, unos 5 años a futuro? Y aprovecho y lo conecto para invitar a todos. Mañana tenemos una presentación más de un libro vinculado a educación, pero con un enfoque distinto. No es de teorías de la educación, una cuestión técnica, sino una combinación que para mí es fundamental porque es divulgación netamente. Y yo me veo ejerciendo la docencia hasta que de mi último aliento y escribiendo. No me puse en mi mente de no parar de escribir. Cada día trato de hacer una relectura de ideas que tenía por ahí o darle una forma a estos conceptos que tengo, porque cada libro para mí es un viaje nuevo. Desde mi primer libro que se llamó Instantes, que tenía una idea muy conceptual a dejar un tributo de recuerdos, pasando por claroscuro de esos momentos grises, ahora en esta luz, nos va a llevar a otros caminos que ya los tengo un poco enmarcados, como unos bocetos, y yo me veo escribiendo, enseñando y tratando de impulsar siempre a que las personas que quieren escribir lo puedan hacer y que encuentren en mí también una ayuda y lograr que hagamos una fuerza para que la literatura ecuatoriana salga con nuevos aires y que pueda dejar una marca perenne. Ok, muchísimas gracias. Entonces, con esto damos por terminado la presentación y conversatorio con el autor del poemario La luz de tu amor. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Solange, por estar con nosotros durante esta tarde. Gracias, Muchas Laila, gracias, gracias. Solange. Ha sido un gusto enorme y a Gracias, las Jorge. personas que están aquí les agradezco muchísimo y me había olvidado, el libro La luz de tu amor lo encuentran en Guayaquil, en La Madriguera. Hay nuevos ejemplares también de Claroscuro y en Quito está en Librería Española, en Librería Tres Gatos y las otras, ¿dónde las van a encontrar? En mis redes sociales, en @jtigrerov, que es mi Instagram, y ahí va a haber un sorteo que a petición de muchas personas lo vamos a hacer por @jtigrerov de Valvoline, mi Instagram. Ahí vamos a hacer un sorteo, así que las personas que estuvieron aquí, que quieran este libro autografiado y conversar ahí conmigo, por medio del Instagram lo van a encontrar. Les agradezco infinito a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. No se olviden Gracias a ustedes. de seguirnos en nuestras redes sociales de Colectivo JLA y también a Jorge Tigrero. Por favor, estén pendientes de nuestra siguiente transmisión el día de mañana, aquí mismo en la Feria del Libro. 4 de la Estaremos, tarde por este mismo canal. estaremos presentando el libro Perspectivas Pedagógicas de Jorge Tigrero y Cosmogonías Montubios de Xiomara, España. Tengan Un una buena gusto. tarde. Buena Hasta luego. tarde a todos. Creo que teníamos como 3 minutos, creo, Entonces, Solange. ha sido un gusto. Ha sido un gusto, Sí, ¿no? todavía nos Igual, tenemos 3 minutos. sí, A ver igual si aquí 3 encontramos al minutitos. menos una última preguntita. Sí, ahí si hay otra pregunta la contesto, si no puedo leer algo, como tú me Hay indiques. algunos de nuestros visualizadores, de nuestros oyentes, te mandan muchas felicitaciones y éxitos. Un orgullo para las letras ecuatorianas. Gracias, corazón. Cada palabra me llega al corazón realmente.
Sí, entonces creo que quedan igual 3 minutitos por ahí. Voy a leer algo, ¿ya? Ahí como para cerrar. Voy a leer un poema que se llama Receta para los días grises. Puedo meditar, puedo ver algo divertido, buscar ocupar mi mente en algo casual, creer que con fórmulas mágicas el sol saldrá. Puedo preparar mi comida preferida, poner música a todo volumen, andar descalzo dentro de casa y cantar a todo pulmón. Puedo viajar a un oasis, beber limonada cerezada, respirar la brisa del mar, creer que acumulando millas llegaré a la felicidad. Puedo lanzarme de un avión, columpiarme entre abismos, que la adrenalina fluya sin restricción, creer que retar a la suerte es sinónimo de paz interior. Ninguna de esas combinaciones sirve. Son recetas para quemar el arroz, trivialidades y cóctel de vanidades. Esas pócimas no alivian el dolor. Puede ser un día nublado, puede ser que los problemas parezcan relámpagos, pero si estás a mi lado, nunca me faltará la guía de tu voz, la magia que solo tu ser irradia, la receta perfecta para los días grises, esa fuerza que llena de vida mi corazón. Eres luz de vida y toda mi inspiración. Listo. Entonces, muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a Gracias a todos ti. los asistentes. Gracias. Entonces, nos vemos después. Muchas gracias. Gracias. Bueno, quedan 7 minutos todavía. Bueno, los que estén por aquí, yo puedo, si tienen alguna pregunta las puedo contestar, igual está la cuenta regresiva. Voy a leer unos cuantos y ahí ya me retiro. Karen me pregunta qué estoy leyendo actualmente. Sí, estoy leyendo historias de autores, de músicos que me encantan. Estoy leyendo la biografía del Indio Solari, Recuerdos que mienten un poco. Para quien no ha escuchado al Indio, de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota. Gracias por esas felicitaciones, Martín. Bueno, ya falta poquito, pero esta pregunta es importante, lo de publicar un libro. Eh, Básicamente, el contacto con las editoriales requiere de que uno tenga la seguridad de que cree en ese libro. Y creer en ese libro en lo que tú escribes es lo fundamental. Y luego contactar a algunas editoriales, puede ser independientes, tocar algunas puertas. Por ejemplo, recomiendo a JLA Ediciones de la Universidad de las Artes, a Editorial Luna Nueva, con los que tengo una excelente relación. Pueden encontrarlos también en mis redes, estos contactos, para que puedan tocar esas puertas y no perder la oportunidad de editar un libro, que es realmente algo muy gratificante. Fantástico, mi querido Jorge. Jefferson, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? He visto cada una de las participaciones, todas las preguntas que han entrado. Te están retransmitiendo en Facebook, por cierto. Ah, qué bueno. Y así regresando a Guayaquil, viéndote. Es un gusto saber que has logrado comunicar un libro tan intimista, tan profundo. Creo que has contestado cada una de las preguntas que se han ido saliendo, tanto desde Zoom como desde Facebook. Agradecer a la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, a Expo Plaza, a la organización por esta oportunidad. Recordemos que esta es la primera Feria Internacional del Libro de Guayaquil que se realiza en modalidad virtual a propósito de este proceso pandémico. Y qué más que poder presentar a uno de nuestros autores de casa, nuestro querido Jorge Tigrero. Jorge, una de las preguntas que me han colocado en redes sociales es, de todo tu poemario, tal vez suene un poco cliché, normalmente suele serlo en las presentaciones, pero ¿cuál es el cuarteto, el terceto, el grupo de versos que sientes que más se conecta contigo? Hay uno bien cortito, déjame encontrarlo antes que se acabe el tiempo y explote todo, que se llama Semilla. Ese verso nació en un momento en que realmente estaba bastante triste, pero lo contemplé tan así en mi mente que me motiva a poderlo leer rápidamente. Pequeño verso para homenajear al amor. Solo quiero ser tu recuerdo perenne, una rima rebosante, la tempestad de tu calma, tus sueños de madrugada. Me gustas en todas las estaciones, el compás de tu mirada es mi constante. Toda la vida quiero contemplarte, pensarte es mi única regla. Semilla de bosque eterno, de mis paraísos y mares de calma. Ese para mí es la síntesis de la pregunta. Fantástico. Recuerden que pueden acudir y acceder al libro, no solamente en la ciudad de Guayaquil, también en la ciudad de Bahoyo, en físico,
y por supuesto muy pronto también lo van a poder disfrutar en plataformas digitales. Este es Jorge Tigrero, lo hemos presentado JL Ediciones, un autor de la casa. Los esperamos el día de mañana, que presentaremos una ópera prima más de nuestro querido autor, que se presentará a ustedes con algo diferente, ya no tan íntimo, pero sí ligado a su proceso, precisamente hablando ya de perspectivas pedagógicas. Gracias a la organización, gracias a cada uno de los, en este caso, escucha y videntes a través de Zoom. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias.